Acabamos ya la mañana con la última mesa y en ella nos acompaña Máximo Enrique Gutiérrez Muelleres. Bueno, coloquialmente Masi, que le gusta que le digan Masi, presidente del ARPA y a nivel nacional de CEJAR, ¿vale? Modera la mesa y nos va a presentar a María Taulats, que nos va a hablar del acompañamiento terapéutico en los más jóvenes. Así que, adelante. Hola. A ver, sí, ahora. Que va al revés. Bueno, vamos a ver si meto el acelerador, porque yo además hablo mucho, entonces tengo mucho peligro, ¿sabes? Pero voy a intentar hablar rápido. Perdonadme por la voz, sobre todo, llevo unos días hablando demasiado. Y entonces, bueno, María Taulats, trabajadora social sanitaria especializada en adicciones. En la actualidad es directora del área básica de servicios sociales del Ayuntamiento de Vilaseca y profesora colaboradora en Máster Universitario de Trabajo Social Sanitario de la Universidad Abierta de Cataluña. Asimismo, también es profesora asociada al grado de Trabajo Social de la Universidad Rovira en Vigil. Tiene varias cosas de currículum que, lo siento, María, pero me las voy a pasar. Pero sí, no quería dejar de... me hace ilusión presentarla, porque yo la conozco desde hace años, estuvo dentro de alguna asociación de la propia federación a la que tengo el gusto de presidir, pero me han chivado algunas cosillas de ella. Entonces, yo creo que mejor que el currículum, que seguramente os aburrirá todo el currículum que tiene, porque es importante. Bueno, hizo las prácticas en Bilbao porque parece ser, ella es catalana, hizo las prácticas en Bilbao porque parece ser que su abuelo estuvo en una batalla del Ebro, ¿vale? Y estuvo con vascos y entonces le dijo que eran muy buenas personas. Yo estoy seguro que si hubiera estado con asturianos hubiera hecho las prácticas en Asturias, no me cabe duda ninguna, ¿vale? También que me han dicho una cantidad de calificativos: trabajadora, entusiasta, siempre pensando y organizando, luchadora, proactiva, con las ideas claras, cree mucho en el ámbito social y en el problema del juego, siempre aportando nuevas ideas, con lo cual, mejor currículum que ese, para mí, me vale. Y tiene un perro que se llama Icas. También me lo han chivado, que significa carbón, parece ser. ¿Sabes? Es vasco, es vasco. Bueno, también me han chivado que me consta que nos lo quitó Jorge Flores, que estuvo trabajando en Pantallas Amigas, porque la cláusula de rescisión era baja. Ya nos estamos planteando a ver la cláusula que tiene, para ver si desde FEJAR la podemos conseguir. Y nada más. Te vas a tener que acelerar también por medida de tiempo, más que nada, porque a última hora siempre todos tenemos prisa. Y que además que creo que va a ser muy interesante todo lo que nos tengas que decir. Gracias, María. Hola, buenos días. En primer lugar, quería agradecer la invitación a estas jornadas a la Fundación Municipal de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Gijón y también a las técnicas del Plan Municipal de Prevención de Adicciones y en especial a ti, Máximo, por tu invitación, ¿no? Y también interés en que pueda participar en este espacio. Sé que es una mala hora, ¿no? Porque ya lleváis toda la mañana aquí escuchando bueno, pues, ¿no? las conversaciones de las compañeras y compañeros que han sido muy interesantes. Yo, claro, las escuchaba a Diana y a Sara, ¿no? Y decía, ostras, yo es totalmente un poco lo contrario. Mi ponencia trata sobre el acompañamiento terapéutico a pacientes jóvenes y familiares y quiero intentar hacerlo breve y práctico, ¿vale? Para que os sea útil en también vuestra práctica, porque me consta que estáis estudiando integración social, la mayoría, ¿no? Animación sociocultural, vale. Bueno, pues a ver que si no, como también jugáis a nivel personal, igual también os puede servir. Como sabéis, la prevalencia del aumento de juego ha crecido, ¿no? Los últimos años, sobre todo en la pandemia de la COVID-19, tal y como comentaban los compañeros. Desde entonces hubo algunos cambios en cuanto al abordaje, ¿no? de la problemática,
Por ejemplo, uno fue que la OMS, la Organización Mundial de la Salud, lo reconoció y definió, ¿no?, como enfermedad y por tanto que se debía tratar como tal. ¿Eso significa que siempre jugar es una enfermedad? No, pero sí que puede provocarlo, ¿no?, el uso del juego, que luego os comentaré. El DSM-5, que es el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales, también lo incluye, ¿no?, como trastorno por juego a internet o videojuegos en línea. Una cosa a destacar inicialmente es que hay dos criterios fundamentales para definir, ¿no?, que hay una adicción a los videojuegos. Uno es que las consecuencias que genera son negativas. Es cierto, ¿no?, que, como veníamos diciendo, los videojuegos aportan cosas positivas, ahora veremos, pero también hay que tener en cuenta y no hay que olvidar, ¿no?, la parte negativa. Y, en segundo lugar, la dependencia psicológica. La presentación ha estructurado como en diferentes partes en cuanto a estamos delante de una persona, ¿no?, que juega y tenemos una sospecha de que puede tener un problema. Es la primera parte. Luego también he querido compartir con vosotros y con vosotras herramientas validadas y propias, por así decirlo, luego veréis, ¿no?, para poder, ¿no?, diagnosticar o autoevaluar si hay una situación o un problema, ¿no?, una enfermedad. Y, por último, hablar sobre la intervención social, describiendo pues, qué evaluación, ¿no?, debemos hacer, cuál es el diagnóstico y qué plan de intervención tendríamos que proponer delante de una persona que padece una adicción a los videojuegos. Empezando, en cuanto a la sospecha, cuando vemos a alguien jugar, la primera pregunta que nos planteamos es ¿para qué juega?, ¿no? ¿Cuál es el objetivo de esa conducta? Algunas de las causas por las que las personas juegan es pues para distraerse, ¿no?, para obtener un placer, porque le genera excitación, porque también es verdad que le relaja, pero el más importante, según Griffiths, es el motivo social. O sea, jugamos, es cierto, para poder socializarnos, ¿no?, estar entre grupos de amigos, entre iguales y demás. Una de las características que el otro día oía, ¿no?, en unas compañeras que hablaban sobre el tema es que muchas de las personas que juegan tienen dificultades a la hora de relacionarse con otras personas. No hace falta igual que sufran bullying, pero igual son personas más tímidas, personas, ¿no?, que bueno, pues no tienen tanta facilidad para establecer relaciones sociales. Entonces, pues esto les permite poder ¿no?, acercarse más a otros iguales. Esto es lo que nos debemos plantear responder, ¿no?, al inicio, pero hay otras cosas que también debemos tener en cuenta, que es que el uso de los videojuegos nos permite expresar actitudes y conductas que en la vida real pues no podemos, ¿no?, como por ejemplo pues actitudes de superhéroe. En la vida real no lo somos, pero hay momentos, como hemos ido viendo en los videojuegos, ¿no?, que parece que somos invulnerables, que no nos va a pasar nada. Luego, los videojuegos también, una cosa que nos gusta mucho es que nos recompensan por todo. A mí, habitualmente, no me recompensan por lo que hago bien, no sé si os pasa a vosotros, pero en los videojuegos cada cosa que hago bien, ¿no?, obtengo un premio, una recompensa, que eso tampoco es real. Y luego, otra de las actitudes es que no pasa nada. Si mato, si pego, si insulto, es como que no hay leyes, no hay normas en los videojuegos, que es algo también que vemos la queja. Cuando planteamos si juega una persona mucho o no, no solo nos vamos a centrar en el juego activo, que es cuando yo estoy jugando, ¿no?, en la pantalla, sino que también tenemos que tener en cuenta las horas que se pasan en las redes sociales, pues para poder ver qué estrategias, qué acciones, ¿no?, pueden aprender para poder ser mejores, para poder concursar, para poder ganar
y demás. Algunas de las plataformas que ya hemos visto son el Discord, bueno, hay grupos oficiales según dispositivos electrónicos, como es la PlayStation, la Nintendo, juegos de la Xbox, demás, y también el Twitch. O sea, cuando valoramos el uso de los videojuegos, no solo cuando jugamos, sino también, ¿no?, el tiempo que pasamos en aprender. ¿Cuándo tenemos que estar más alerta? A día de hoy se considera que, a ver cómo vais, ahora os vais a hacer una autoevaluación porque veo que por aquí se juega mucho, pero que a día de hoy es unas 3-4 horas a la semana lo que se aconseja. Claro, por eso os decía al principio que después de las compañeras que yo venga explicando esto, ¿no? Pero bueno, lo que está bien, por así decirlo, es 3-4 horas a la semana. No voy a hacer la pregunta, ¿vale? Cada uno allí haya su conciencia, pero 3-4 horas a la semana con puntos a tener en cuenta. Cada 15 minutos, o sea, por cada hora tendríamos que descansar unos 15 minutos, porque si no genera consecuencias, ¿no?, en la vista, también a nivel físico y demás. Entonces, claro, ¿qué es una de las cosas que me puede alertar, ¿no?, de que alguien pueda tener un problema o una adicción con un videojuego? Pues es si juega muchas horas, ¿no? Si necesita también cada vez más tiempo para poder jugar. Una de las otras cosas que seguramente habéis visto en alguien es cuando me enfado porque no me salen las cosas como tenía pensadas, ¿no?, y cojo un mando y lo rompo, o bueno, o simplemente, ¿no?, entro como en un episodio de agresividad y de descontrol. Eso tampoco es normal. Digo normal porque es una palabra un poco así, pero luego no poder controlar el tiempo de juego aunque se haya comprometido. A veces pues decimos, sobre todo los más jóvenes, ¿no?, pues cada día vas a jugar media hora, pero si quiere jugar más y no lo cumple y eso pues le genera lo que decíamos, ¿no?, agresividad y demás, pues alerta. Y mentir respecto a la cantidad de tiempo invertido, ¿vale? Si no tengo ningún problema, no tengo necesidad de mentir. También la pérdida de interés en otras actividades y relaciones, porque a veces nos centramos tanto, ¿no?, en el videojuego que olvidamos que fuera también tenemos nuestra cuadrilla de amigos, que si yo pues, realizaba actividades de deporte o de leer, o bueno, cada uno, ¿no?, de lo que le guste. El aumento de la compra de slots también es un indicador de riesgo, que cada vez, ¿no?, invierta más dinero en el videojuego para poder conseguir objetivos, y utilizar el juego para mejorar o escaparme de un estado de ánimo, ¿no? De estoy mal, pues hay gente que está mal y consume cocaína, y hay gente que está mal y pues se encierra a jugar a los videojuegos. Sé que es como muy diferente, pero al final es lo mismo. Vale. La segunda parte de la presentación, que es lo que os decía, son las herramientas. Os voy a presentar diferentes herramientas. Por un lado, las validadas, que ahora os explicaré, y por otro también algunas que habíamos trabajado a nivel individual, ¿no?, pues con compañeras para poder identificar y diferenciar pues, el uso de los videojuegos. Este no sé si lo conocéis, que son como los más comunes. Todo esto lo podréis encontrar en internet, las validadas. El CIE, ¿no?, que nos permite evaluar el trastorno por uso de videojuegos. La cosa es que si cumplimos unos criterios, ¿lo veis? ¿Se ve? ¿Sí? El patrón de comportamiento no es suficientemente grave como para dar lugar a un deterioro significativo a nivel de diferentes aspectos, ¿no? Sí que es cierto que hace hincapié en que tiene que ser más de 12 meses, porque cuando una persona juega menos, a veces cuando se estrena un videojuego, ¿no?, o pues la cuadrilla juega un videojuego en concreto, es normal o habitual que durante un periodo inicial, ¿no?, pues dediquemos más horas de las que os comentaba anteriormente. Pero cuando ya llevamos un tiempo se puede cronificar, y es ahí cuando debemos poner el ojo, ¿no?, para ver que no se haya desarrollado una adicción.
Luego está también el diagnóstico a través del DSM-5, que tendríamos que cumplir 5 o más criterios, ¿no?, de los 9 que se ven en la pantalla, que es pues si les preocupa, si tienen síntomas de abstinencia, si han hecho tolerancia, ¿no?, a los videojuegos, pérdida de interés en otros hobbies, un poco lo que os iba comentando. Esto sí que nos permitiría hacer un diagnóstico científico, digamos. Luego, otro cuestionario que también está validado desde 2014 es el cuestionario de experiencias relacionadas con los videojuegos, que va dirigido a la población joven. Este nos permite detectar un uso problemático. Está constituido por 17 ítems que se puntúan mediante una escala tipo Likert en 4 opciones. Tenemos el casi nunca, algunas veces, bastantes veces y casi siempre, y va del 1 al 4. Y para evaluarlo se realiza una suma, ¿no?, de los resultados, y de 17 a 25 serían problemas potenciales, de 26 a 38 ya problemas más severos, y de 39 a 68 un uso problemático de videojuegos. Otro test que es reciente, que si Maxi me permite lo voy a presentar yo, porque es de la Federación Española de Jugadores de Azar Rehabilitados. Lo han publicado ahora en el año 2022, se llama Test de Adicción a los Videojuegos y, como podéis observar, está constituido por 39 ítems. Este test sí que es cierto que no lo encontramos en internet, pero desde la FEJAR me han dado permiso para deciros que si a alguien le interesase, pues lo puede solicitar en la misma página de la federación y lo podrían compartir, ¿vale?, con vosotros y con vosotras. Este test consta de 39 ítems, como os decía, y se asigna un punto a cada respuesta, es verdadero o falso, ¿vale? Y te dice que unos tienen que ser, o sea, varía dependiendo de si el resultado es verdadero o falso. Sería un punto por cada respuesta verdadera en cada ítem, en excepción a estos que se ven a continuación, 10, 13, 15 y demás, que deben puntuarse de forma invertida. Para evaluarlo se realiza una sumatoria, como en el caso anterior, y entre 65 y 70 se pueden corresponder a personas que son sospechosas de falta de autocontrol, y por encima de 70 a personas que tienen problemas con el uso de los videojuegos. Diferencia, o sea, lo novedoso de este test, que a nivel de intervención nos hacía falta, ¿no?, es que no teníamos cuestionarios para evaluar la población adulta, que siempre va dirigido a la población joven, ¿no? Entonces siempre cojeábamos un poco en cuanto a poder identificar pues el uso problemático en ese colectivo. Otro test de adicción a los videojuegos, que lo que tiene de interesante es que os lo podéis pasar vosotros mismos, ¿no?, de que es autoevaluativo. Decir, ostras, yo después de la charla de hoy, pues no sé, entre lo que dicen unos y otros igual sí, ¿no?, que veo que juego un poco más de lo debido, o no, o conozco a alguien, pues le podemos recomendar, ¿no?, que haga esta autoevaluación. En este caso, cuando son autoevaluativos, algo que hay que distinguir es que no son diagnósticos, o sea, son orientativos para que la persona pueda bueno, pues ver, ¿no?, o reflexionar sobre si tiene un problema con el uso de esa conducta o no, ¿vale? Las preguntas hacen referencia a la actividad de los videojuegos durante los últimos 12 meses y se refiere a cualquier tipo de videojuego. O sea, cuando hablamos de videojuegos no lo diferenciamos en dispositivos, ¿no?, de si es en el móvil, si es en la consola, si es en el ordenador. Siempre contamos en general, ¿vale? Y son 9 preguntas con 5 valores cada una y el resultado se obtiene pues en función también del sumatorio de las respuestas. Lo podéis encontrar por internet. Esta es la herramienta que os comentaba desde el principio, que es de cosecha propia, ¿vale? Esto no está validado, pero cuando trabajábamos ¿no?, más específicamente en juegos de azar, con una compañera vimos la necesidad de, bueno, pues de crear, digamos, una herramienta que nos fuese más fácil, ¿no?,
poder evaluar estos casos y también transmitirlo a profesionales, ¿no? Y a personas que dábamos charlas de prevención y demás, porque había mucha confusión en cuanto a la diferencia entre utilizar un juego, ¿no? Hacer un abuso de él o tener una patología. Es algo igual que parece sencillo, ¿no? Pero a veces no sabemos de decir, ostras, lo vemos tan en tantas partes. Mira, ahora que vengo de Bilbao, que he pasado a saludar a la gente de allí, me acordé, ¿no? De cuando empecé, porque estudié el máster allí, y me acordé de cuando llegué, de que en Bilbao sabéis que están los famosos chiquiteros, ¿sabéis qué son? Que son la gente que van bebiendo chiquitos, ¿no? Jorge, si me equivoco, por los bares y demás. Y me acordé, ¿no? De que hablaban, ¿no? De que había un grado, o sea, que había muchas personas que padecían el problema del alcoholismo, ¿no? Y era algo que no se veía porque como toda la vida habían bebido a todas horas y en todos los momentos, pues que, bueno, era algo que estaba totalmente normalizado, ¿no? Y a veces nos puede pasar eso, ¿no? Dependiendo de dónde nos hayamos criado y dónde hayamos crecido, pues el pensar que una cosa que yo tengo por normal, pues igual no lo es. Es lo que os quería transmitir. Entonces, bueno, volviendo a la tabla, las preguntas que consideramos así básicas, pues para poder responder, ¿no? Dónde clasificar a la persona eran, por ejemplo, con quién juega, ¿no? Es una pregunta que nos debemos hacer. ¿Para qué juega? Que es lo que os decía al principio. ¿Cuál es la gratificación, ¿no? que obtiene esa persona para desarrollar esa conducta? ¿Obtiene beneficios? Porque sí, a veces obtienen, pero es cierto que a veces no. ¿Le produce alteración en la vida cotidiana? No siempre, pero a veces produce. ¿Controla el impulso del juego? También es muy importante. ¿Afecta emocionalmente? ¿No? Si, bueno, en mi vida diaria y en mis relaciones, pero para mí la que más me servía era la última pregunta, que es la de si miente, ¿no? Cuando una persona miente es que necesita esconder alguna cosa y ahí está el problema. A destacar de todas las herramientas que os he enseñado es lo que os decía, ¿no? Que sí, son útiles, pero debemos tener en cuenta que hay que interpretarlo, ¿no? En términos relativos en cuanto a la cantidad del tiempo, por lo que decíamos, por si es un videojuego nuevo y demás. Y cuando vemos que, ¿no? que esto se cronifica y sí que hay peligro, ahí es cuando debemos intervenir de inmediato, pues poniendo límites, ¿no? Y viendo un poco bueno, pues cuáles son las barreras que no debemos traspasar. Y si las hemos traspasado, pues retroceder. La tercera parte, digamos, de la presentación consta en la intervención, ¿no? Tal y como os comentaba. Para mí, lo he dividido en dos aspectos, que una es la atención individual, ¿no? Que es de la propia persona, para que veáis cómo le afecta y qué podemos hacer, pero también, sin ser menos, la segunda parte es la atención al entorno, ¿no? Porque, como sabéis, cuando nos ocurre algo no solo nos ocurre a nosotros, sino también le ocurre pues, a nuestro entorno más cercano, o a veces no. Respecto a la atención individual, cuando atendemos a alguien, ya os hablo más ahora ya desde la perspectiva profesional, el objetivo principal es que le podamos escuchar, ¿no? Y que nos pueda explicar de la forma más precisa pues cuáles son los problemas que tiene y nosotros podamos diferenciar si hay algún motivo de atención prioritario o no. Otra de las cuestiones fundamentales es generar el vínculo terapéutico, que eso significa que debemos generar un vínculo de confianza, ¿no? Donde la persona se sienta cómoda pues, para poder hablar de lo que le preocupa, pero que también a nosotros nos facilite poder informarle y orientarle sobre los recursos que hay y que al final pues, nos haga un poco de caso, porque si no hay vínculo no es más difícil intervenir.
La intervención, yo os hablo como trabajadora social, ¿vale? He puesto algunos puntos también desde la psicología, pero bueno, más desde el trabajo social. La intervención social tiene 3 puntos. Una es la evaluación, ¿no? Que allí lo que evaluaríamos sería la situación social. También si existen factores sociales, la situación social, por si no lo conocéis, se refiere a la situación económica, laboral, académica, personal, familiar, etcétera, ¿vale? Como factores de riesgo también tendríamos que evaluarlos en cuanto a los individuales, que son los biológicos, y trastornos mentales, los personales, que serían actitudes, valores y habilidades que tiene la persona, y también los que influencian a nivel de microgrupos, que serían familia, colegio, trabajo, el barrio, entre iguales, ¿no? Como por ejemplo entre jóvenes, y la influencia a nivel macrosocial, que es la promoción del uso, accesibilidad y las recompensas que le genera. También tendríamos que evaluar los factores de protección. Un factor de protección, por ejemplo, puede ser la familia, ¿no? Los valores que nos inculcan, que podamos participar en otras actividades a nivel comunitario. A veces pues hacemos voluntariados, ¿no? O vamos a alguna asociación a hacer algún otro tipo de actividad. Todo eso serían factores de protección. Y los recursos que tiene la propia persona, pero de los que también dispone la familia o la comunidad. Una vez lo hemos evaluado, debemos... en esta evaluación es muy importante identificar en qué momento está la persona, porque cuando una persona te viene a tratamiento, ¿no? Que normalmente viene de la oreja, ya os lo digo así, es muy diferente que diga, ah, sí, tengo un problema, ah, no, yo no tengo ningún problema, el problema lo tienes tú, ¿no? De la persona me refiero que le acompañe. Entonces yo debería identificar, ¿no? En qué momento está. O sea, sí, tengo un problema, quiero afrontarlo, no tengo ningún problema. Entonces hubieron dos expertos, ¿no? Prochaska y Di Clemente, que hablaron sobre los estadios de la rueda del cambio. A mí me gusta mucho porque te permite, ¿no? Visualizar bien las diferentes fases. La de precontemplación, que es yo de esto no sé de qué va, porque no me identifico. Cuando contemplo que sí, que ya me genera alguna consecuencia, pero aún no tengo muy clara cuál es, ¿no? Cuando ya determino que sí, reconozco que tengo un problema, decido en la acción al cambio, ¿no? Iniciar, por ejemplo, un tratamiento, luego hay un seguimiento y en todo cambio pues hay que contemplar las posibles recaídas, ¿vale? Dependiendo del momento que se encuentre la persona, pues lo haríamos o empezaríamos desde un punto o desde otro. El segundo punto en la intervención social es el diagnóstico, que disponemos de las herramientas, pero también una cosa es el diagnóstico de la adicción, ¿no? Del problema o del uso problemático, y la otra cosa es el diagnóstico social y psicológico. En cuanto al diagnóstico social, es importante poder identificar los problemas sociales. Yo estoy asustada, y va para los jóvenes que estáis estudiando, porque me doy cuenta que a nivel social, cuando yo leo diagnósticos, el diagnóstico es lo que le explica a la persona. Pues es que estoy muy mal económicamente, por ejemplo, igual lo entendéis mejor, a nivel médico, a que no es lo mismo ir al médico y decir tengo fiebre, me duele la garganta, que el médico ponga en un informe tiene amigdalitis vírica o tiene, ¿no? Es diferente. Entonces esto me refiero a eso. Una cosa es lo que nos cuentan y la otra cosa es lo que expresamos, ¿no? Y plasmamos como profesionales. Cuando tenemos ya el diagnóstico puesto, debemos plantear las acciones que podemos llevar a cabo. Que eso es, vale, ya sé qué le pasa y ahora qué voy a hacer, qué tratamiento, ¿no? Le doy, qué plan de trabajo establezco yo, ¿no? Pues con esa persona para que pueda reconducir la conducta. Las acciones las planteamos a diferentes plazos, digamos, ¿no? Porque hay cosas que igual las puedo conseguir en 3 semanas, pero hay otras que necesitaré un año pues para poder
¿no? Solucionarlo o ayudarle, acompañarle a que lo solucione. Entonces plantearíamos acciones a corto, medio y largo plazo, ¿vale? Y también, no menos importante, elaborar un pronóstico de lo que se podría hacer, ¿no? O sea, qué va a pasar según las acciones que llevemos a cabo. El diagnóstico psicológico, que no soy psicóloga, pero me atrevo un poco también a comentároslo, ¿no? Y a compartirlo con vosotros y con vosotras, es diferenciar el abuso sobre todo, ¿no? Y la dependencia en cuanto más a esa base científica, también explorar, ¿no? Si existe alguna otra patología o comorbilidad, porque a veces se asocia, ¿no? En este tipo de situaciones, y evaluar sobre todo la función que tiene el juego en la persona, ¿no? De, pues eso, o sea, qué es lo que le facilita, qué es en qué le favorece, ¿no? Jugar a un videojuego y de ahí empezar a trabajar. Una vez tenemos el diagnóstico y más o menos sé qué acciones quiero establecer, elaboraríamos un plan de trabajo, que allí ya es como concretar, ¿no? Más qué es lo que voy a trabajar con esa persona. La idea del plan de trabajo es hacerlo desde una perspectiva, ¿no? de un equipo multidisciplinar. Dependiendo de los problemas que tenga, pues intervendrían unos profesionales u otros. A veces se necesita un abogado y a veces se necesita una psicóloga especialista en violencia de género o, ¿no? o una trabajadora social o otra institución que sea especialista en una determinada problemática, ¿vale? Entonces, contamos con recursos internos desde donde yo lo identifico, pero también con los recursos externos de la comunidad. Al final, la persona está en el centro, ¿no? No es un problema puntual, sino que le engloban todos sus problemas y todas sus necesidades. Y, sobre todo, desde el trabajo social, lo que haríamos es centrarnos en aspectos sociales de la problemática, ¿no? Enfermedad según los indicadores que veamos. ¿Qué quiere decir esto? Pues que si yo atiendo a una persona que tiene, por ejemplo, problemas de violencia de género, además de que juega a los videojuegos, y eso puede ser un motivo, ¿no? por el cual se esconde detrás de los videojuegos o le cuesta relacionarse, etcétera, es por poner algo, bueno, pues debería hablar, ¿no? Pues con personas que estén especializadas, coordinarme también con ellos, ver qué pautas le puedo ofrecer, ¿no? A nivel conductual, pues para que pueda, junto con la psicóloga, para que pueda también, ¿no? dejar o apartarse de la relación y controlar la conducta o qué hacer, ¿no? cuando esté mal. La intervención... ¿Solo? La intervención no solo es individual, sino que también tenemos la opción de hacerlo por grupos, la terapia de grupos, ¿vale? En los jóvenes, por ejemplo, algunos temas que se trabajan habitualmente es la autoestima, el autoconocimiento, la influencia que tiene, ¿no? a nivel social, habilidades para resolver problemas, les enseñamos, ¿no? a que sepan regularse emocionalmente, de si me encuentro mal, pues en vez de ir a jugar a los videojuegos, igual puedo pensar, ¿no? y ver cómo lo puedo hacer de otra manera, a que ocupen el tiempo, sobre todo, ¿no? en que no todo está detrás de la pantalla, sino que fuera de la pantalla también hay posibilidades de hacer cosas. Vale, y luego la otra parte de la atención va dirigida al entorno. ¿Por qué entorno y no familias? Normalmente, no sé si lo habéis visto, pero se pone atención al entorno familiar, o sea, perdón, a la familia, ¿no? El otro día elaborándolo pensaba, digo, es que a día de hoy los jóvenes, bueno, digo, entre jóvenes y adultos hay muchos tipos diferentes de núcleos de convivencia, ¿no? Los jóvenes comparten piso o viven con sus parejas, igual no es la familia directa que entendemos, ¿no? a nivel social, sino que hay, bueno, pues otras maneras, por eso lo de entorno. En general, aún así, es cierto que quien suele acudir a las terapias son los padres, las madres y los hermanos, ¿vale? Cuando llegan hay una característica que es que habitualmente no conocen la problemática, porque si yo lo pienso, si lo hubiesen conocido, pues igual antes, ¿no? cuando hubiesen empezado a ver esas señales de alarma que hablaba al principio, hubiesen dicho, hey, igual está pasando algo, ¿no? en esta situación.
Se suele haber una inversión de roles en la familia también y se genera, ¿no? Pues una falta de confianza por las mentiras que se crean, ¿no? Por parte de la persona que juega. Hay una desproporción habitualmente entre la realidad existente y la parte emocional, ¿no? Porque aquí entran muchos puntos como el de culpabilidad por parte de la familia, de que he hecho mal, ¿no? También de vergüenza, ¿no? De si todo el mundo juega, ¿por qué tú tienes un problema? O sea, ¿no? ¿Qué te pasa a ti diferente de los demás que también juegan? Y demás, también se convierte muchas veces en una actitud obsesiva y compulsiva hacia el control de ese joven, ¿no? No es tanto te enseño, sino como que te controlo. Y otras veces, pues lo que pasa es que las conductas que tienen hacia las personas que tienen el problema son facilitadoras, ¿no? Que mantienen la adicción. La familia, cuando se entera, o el entorno, porque ves, yo misma hablo todo el rato de familias, que la educación empieza, aunque no os lo creáis, empieza por nosotros, ¿no? Pero el entorno pasa por diferentes fases, ¿no? Al principio lo niegan, es lo que decíamos, no está pasando nada, ¿no? No, esto no es nada, esto se va a solucionar y se minimiza, ¿no? Porque no es algo que esté tampoco reconocido a nivel social. La segunda fase es de estrés, de bueno, ya se dan cuenta de que sí, que hay un problema y que debemos hacer algo. Muchas veces empiezan, ¿no?, a acompañar a esa persona a realizar algún tratamiento, pero también es difícil, ¿no?, pues poder controlarlo por las recaídas que pueden haber y demás. Y la fase de agotamiento, que ahí es cierto que el entorno muchas veces se cansa, ¿no?, de que siempre les prometan que sí, que lo van a dejar o que lo van a controlar o que van a cumplir con los acuerdos establecidos, pero se dan cuenta de que no, ¿no? Y la familia y el entorno, amigos y demás, pues es cierto que llega un punto que dices que no te creo, ¿no? No, es como que quema, ¿no? Llega un momento que están muy sobrecargados. Una cosa que quería puntualizar, que es muy importante, y así aprovecho para hacer un reclamo también de mi profesión, ¿no?, es que las familias y los jóvenes no vienen nunca porque tienen un problema social. No es de decir, ostras, es que es por esto, no. El problema es el uso descontrolado, ¿no?, o la adicción que puedan tener a los videojuegos, pero no lo podemos apartar. Muchas veces las enfermedades se desarrollan, ¿no?, a causa de problemas sociales. Hay otras que los problemas sociales lo que hacen es agravar, ¿no?, la situación del uso descontrolado de los videojuegos, pero hay otras también que son como consecuencias. O sea, que dices, es que los problemas sociales siempre están, ¿no? La persona está en el centro, como decía, y no la podemos subdividir en diferentes parcelas. En familiares o en entorno, la intervención individual pasa por acompañar, ¿no?, en identificar los problemas y encontrar también posibles soluciones, ¿no?, ayudarles, informar en relación a qué pueden hacer, qué no, ofrecer un soporte psicosocial a la propia familia y entrenar en habilidades sociales, sobre todo de comunicación. Hablo de comunicación, no de hablar, ¿no?, porque a veces hablamos y es cierto que no nos comunicamos. No sé si os ha pasado alguna vez. Y es importante, ¿no?, pues explicarles esta parte para que lo puedan, ¿no?, hacer mejor y acompañar a esa persona que es especial para ellos. Y en el entorno también disponemos de la intervención grupal. Aquí os he traído unos puntos, ¿no?, de los que trabajábamos, por ejemplo, con familiares. En este caso solían ser directos, la verdad, pero pues bueno, hablar de la problemática, ofrecerles pautas de cómo actuar, lo importante que son, ¿no?, porque también hay que resaltar sus necesidades como familia, porque a veces nos olvidamos, ¿no?, de lo importante que también soy yo, ¿no?, dentro de cuando acompaño a alguien en ese proceso. Y una pregunta que para mí es como la pregunta del millón es ¿y qué hago si no quiere, ¿no?, dejar de jugar? Bueno, en este caso no es dejar de jugar, sino controlar, ¿no?, la conducta de juego.
Pues algunas pautas que sí que aconsejamos es que intenten hablar, ¿no? En generar confianza, también respeto, reconocer y asumir que no juega porque quiere, ¿no? Que hay un punto adictivo, aprovechar diferentes ocasiones para que inicie tratamiento. A veces cuando están más de bajón no es un poco parar la trampa, pero es que llegas a puntos, ¿no? También insospechados de, bueno, pues de frustración, porque esa persona no reconoce, ¿no? El problema que tiene. Establecer límites y normas de convivencia, mantener la calma delante de posibles reacciones, porque las respuestas a veces son agresivas, ¿no? Y no son cómodas. Tener paciencia, hablar claro, ¿no? Y mostrarle que no le engaña si que lo está intentando, y no presentarse como los buenos, porque tampoco se trata de hacer dos grupos, de uno bueno, uno malo. Cada uno tenemos nuestras cosas, como hemos visto en el entorno también tela, ¿no? Porque a veces tampoco lo hacemos de forma perfecta, siempre podemos mejorar. Y sobre todo, y muy importante, no amenazarles, ¿no? O chantajearles en cosas, porque no es por ahí el camino. Vale, hasta aquí, perdonad, porque he puesto el acelerador y hasta ahora. ¿Tenéis alguna duda hasta aquí? Vale. No he terminado, pero abro debate, ¿eh? Vale. Sí, una cosina. Yo antes de terminar quería, bueno, pedir perdón a las intérpretes de signos por lo deprisa que vamos en esta ponencia, y darle las gracias, porque la verdad es que estar toda la mañana aquí interpretando tampoco es nada fácil. Quería dar las gracias a todos los que participaron en estas jornadas. Creo que está bien. Tanto CMX, el Ayuntamiento, la Fundación, la Plan de Adicción, los clubes deportivos. Aprovecho que me parece que va a clausurar el concejal de deportes. Habría que tirarles de las orejas un poco a los clubes deportivos de fútbol, que son los que más lo necesitan. No es posible que sean los que menos participen en este tipo de eventos, y que creo que además le vendrían bien. Y nada más, abrimos un turno de... Sé que es muy tarde, sé que hay prisa, entonces cuando queráis hacer las preguntas que queráis, y vamos a ver si terminamos con éxito todas estas jornadas. Vale, hacemos una cosa, termino, que es una diapo, y luego me hacéis vale, mejor, porque así ya cierro yo y les dejo a ellos. To take home, ¿qué nos llevamos a casa? O espero, ¿no? Me gustaría que os llevaseis después de escucharme el rollo ya a última hora. Una es que cuando vemos la situación, ¿no? Tenemos la sospecha, tengo que pensar que dispongo de herramientas, ¿vale? Que puedo aplicar en esas situaciones, que tengo que evaluarlo, diagnosticarlo y luego ver a nivel profesional, estoy hablando, y luego ver, ¿no? Cómo intervengo, pues para poder favorecer la reducción de la conducta. Imprescindible la intervención multidisciplinar. No podemos trabajar solos, me da igual que seas trabajador social, psicólogo, médico o lo que seas. Necesitamos a todo el equipo, porque si no, no funciona, o al menos desde mi experiencia. El objetivo es buscar el equilibrio. Con juegos de azar hablaríamos de abstinencia, ¿no? Delante de una patología, pero es cierto que en los videojuegos, que es algo que se utiliza y tenemos contacto, ¿no? Con los dispositivos electrónicos, el objetivo es aprender a usarlo de forma controlada. Para eso se necesita de un aprendizaje y de unas pautas, ¿no? Que a nivel profesional deberíamos acompañar. Y también muy importante el papel activo del entorno. Y me diréis, ¿y qué hacemos si no hay entorno? Pues es más difícil, pero también se puede llevar a cabo, ¿vale? El pronóstico y los objetivos se ven reflejados al final dependiendo de la ejecución de todo este proceso que os comento, ¿no? Parece que no, pero cambian mucho, ¿no? Los resultados si lo hacemos de una manera y lo tenemos en cuenta todo a no hacerlo. ¿Vale? Dicho esto, recalcar, ¿no? Que los problemas sociales sí condicionan la rehabilitación y la inclusión de la persona, y no solo la de ella, sino también la de su entorno. Y ya está. Muchas gracias. Animaros, porque si no saco yo las preguntas.
Yo quería hacerle una pregunta. En el caso que yo sospecho que pueda tener una adicción al videojuego y me hago una autoevaluación, que entiendo que es un test que no hacen los profesionales, ¿dónde me dirijo? ¿Qué hago? ¿Dónde pido ayuda si soy adolescente? Dependiendo de la comunidad autónoma. Ya sé que es una respuesta un poco así, pero en Cataluña es a un sitio y en los otros sitios es a otro. Por ejemplo, sí, uno de los sitios a nivel estatal que sí que nos podríamos dirigir es a FEJAR, la Federación Española de Jugadores Rehabilitados. Allí disponen de profesionales que atienden a nivel online, ¿no? Pues a personas que padecen este problema. Pero también es cierto que podríamos hablarlo es que con cualquier profesional. Al médico de cabecera nos derivaría a un especialista, a nivel de, o sea, de educación, de profesorado también nos proporcionarían o nos orientarían, ¿no?, a dónde dirigirnos. El problema para mí no es cuando lo reconozco y pido ayuda, ayuda se va a dar, ¿no?, desde los diferentes ámbitos. El problema está en reconocerlo, ¿no?, de que he llegado a un punto de que eso me genera consecuencias. Pero, pues eso, desde atención primaria, atención especializada, al tercer sector, como podría ser FEJAR. En Asturias, al ARPA. Sí, algunas veces incluso Sí. nos derivan pacientes. Sí. Por ejemplo, os pongo ejemplos prácticos. En Bilbao, el médico de cabecera lo derivaría a la asociación que es como el ARPA de aquí, que se llama Quinchalubiz, ¿no? Aquí entiendo que también funciona igual. En Cataluña la situación cambia, o sea, es diferente porque en Cataluña sí que disponemos de una unidad que trabaja en el Hospital de Belviche con personas que padecen este tipo de problemas y es una unidad a nivel pública, no es del tercer sector. Por eso he contestado diciendo que dependiendo un poco del lugar en que te encontrases. Pero bueno, FEJAR te engloba en toda España, así que ahí nos... Te oigo, te oigo. Vale. La verdad es que yo de videojuegos no tengo ni la menor idea, pero sí que el tema de comprar fichas de determinados juegos, véase de fútbol o de, bueno, entiendo que también otro tipo de videojuegos, me gustaría saber, que supongo que no habrá ningún tipo de regulación, pero si sabes si hay en Visos algo de hacerse, porque entiendo que ahora es muy accesible jugar algún juego gratuito, pero que si no compras esas extras, esos paquetes aparte, vamos, no tienes nada que hacer o bueno, te incitan a ello, y sé que hoy en día hay problemas con el tema de los pagos, que igual le cogen la tarjeta a los padres o regalos de cumpleaños o de Reyes, se basan en eso. ¿Hablamos de regulación estatal o familiar? Ya, me refería a estatal, pero supongo que no la habrá. Estatal es lo que comentaban Jorge, ¿no?, al principio, que con Maxi decíamos, digo, es que esto es como empezar de cero, de verdad, ¿no? Un poco la sensación de empezar de cero cuando empezamos con los juegos de azar, ¿no?, como tal. Sí, se está trabajando, se ha puesto encima de la mesa, pero bueno, está claro que va lento y que, bueno, mientras nos podemos esperar. Para mí un punto que con los años sí que he observado es que cuando hacemos prevención, las familias que vienen a las sesiones suelen ser los padres y las madres que te hacen caso. No sé cómo no, decirlo. O sea, vienen los que normalmente ya están más involucrados, ¿no?, en el problema o más concienciados y saben que ciertas actitudes de los hijos pues pueden generar consecuencias. El problema para mí, o el objetivo, sería llegar a todas esas familias que no están tan concienciadas, ¿no? Porque al final los hijos aprenden de los padres y el uso de los videojuegos es como el uso del móvil, ¿no? Es que hay que regularles, hay que enseñarles, hay que explicarles qué tiempo de uso, ¿no?, es bueno para ellos, hay que explicarles lo que no, lo que les genera, bueno, es que hay que invertir, ¿no? Diría perder tiempo, pero no es perder tiempo, es invertirlo porque luego les va a favorecer. Por la parte estatal ya está en marcha.
las cosas de Palacio van despacio, pero por la parte de casa es la que yo también, por eso te preguntaba, a cuál te referías, pero creo que deberíamos continuar trabajando en ese aspecto, ¿no? Porque allí pinchamos y bastante. Es que si nos paramos a reflexionar parece un nuevo vicio, igual que el alcohol o las máquinas tragaperras o... Lo es. Se Total, considera y lo se que pasa es que reconoce. está normalizado, yo pienso, en la Sí, sociedad. bueno, pero es lo que decía, depende en qué sociedad hayas crecido, porque en otro sitio también está normalizado beber alcohol, ¿no? O fumar. Fumar, por favor, todo el mundo... Ibas al médico y fumaba, ¿no? O ibas a clase y el profesor fumaba. Las cosas van cambiando y nos vamos adaptando, pues también, ¿no? A las consecuencias que observamos, a los estudios también que, ¿no? que se producen. Pero el punto también está ahí, ¿no? Que a nivel social dejemos de normalizar según qué conductas para poder ponerle... ¿Quieres decir algo más? No, en cuestión de... Que te veo. Sí, En sí. cuestión de regulación, es complicado regular cuando son micropagos solamente. Es decir, cuando ya entra juegos como el tema de la luz Bowser o entra el azar, es más fácil exigir esa regulación, entre otras cosas porque el juego en España para menores de 18 está prohibido. Por lo tanto, si hay algo que mezclan azar con videojuegos, podemos de alguna manera hacer nuestra función reivindicativa en decir, no, mira, esto es azar y por lo tanto tiene que tener la normativa del juego de azar, no de videojuegos. Pero cuando son micropagos, que no hay nada de azar, sino simplemente es que se gasta uno el dinero en lo que quiere, es complicado para la exigibilidad de la regulación. No significa, efectivamente, antes además lo decía muy bien Jorge, ahí lo que más nos llevaría es a una apelación a la ética de cada empresa o de colectivo, ¿vale? Pero regular algo que en el sentido de no tener azar es complicado. Sí que se podría exigir, pero va a ser más complicado porque hay muchos intereses también en juego y ahí sí que es complicado. ¿Vale? Pero sí que es cierto que está habiendo problemas con gente, incluso menor de micropagos, y ahí nosotros siempre hemos sido más exigentes en decir, a ver, la legislación española está, creo, no lo aseguro, pero por lo menos creo que la capacidad para contratar de las personas empieza a los 16 años, ¿vale? Y algunas veces son contratos incluso verbales en algunos casos. Por lo tanto, entrar a valorar ese tipo de legislación, por ahí sí se podría exigir, pero por otro lado va a ser complicado en ese sentido, creo. ¿Alguna pregunta más? No hay ninguna. Sí. Yo es que creo que son cosas diferentes. Una cosa es que juegues a un juego de una temática, ¿no? Como que sea agresivo o lo que sea. La otra es lo que te genera a ti como consecuencia de ese juego, ¿no? O sea, yo a lo que me refiero es a que cuando yo... Pero eso nos pasa en todo, no solo en los videojuegos. Cuando nos dicen que no, ¿no? El decirnos que no, pues nos enfada y eso... pues genera que nos reaccionemos bien. Nos gusta más que nos digan que sí, ¿no? Entonces, hablaba sobre eso, ¿eh? Lo digo por... No sé si te he entendido muy bien la pregunta. Sí. Eso, si tiene algo que ver la violencia en los videojuegos con que se refleje luego en la vida.
Hombre, yo por mi sentido común no he hecho ningún estudio, pero entiendo que sí, porque yo, que no soy violenta, no me apetece jugar a ningún juego violento. No digo que todo el mundo que juega juegos violentos sea violento, pero me refiero a que son conductas que también, bueno, te tienen que interesar, te tienen que motivar, te tienen que, ¿no? Pues hacer desarrollar a veces unos pensamientos que, bueno, no sé. Dices que una cosa lleva a la otra, pues se tendría que estudiar. Yo también es cierto que no conozco ningún estudio. Es un campo que es muy nuevo, ¿no? En este sentido, a nivel científico. De hecho, es cierto que hay muchos expertos que, bueno, se contradicen en cuanto a diagnósticos, a resultados y demás, porque es algo muy nuevo. Y para mí el problema no es en que sea nuevo, sino es en que evoluciona tan rápido, que es lo que decía Jorge, ¿no? Empezamos a hacer una guía y cuando la estamos terminando la tenemos que cambiar porque ya hemos triplicado, ¿no? Ya nos hemos adelantado muchísimo más. Entonces, bueno, es un campo complejo. Habrá que verlo. Supongo que a nivel psicológico pues sí que se harán, ¿no? Ese tipo de investigaciones, pero vamos, así de entrada, mi hipótesis sería que sí. Gracias. ¿Alguna más? Pues nada, sin eso pasamos. Gracias por la asistencia y pasamos a la clausura. Lucía.